Hola Riders, soy yo Raidot y esta semana quería hablarle de temas algo científicos, psicológicos y un poco filosóficos. Como algunos de ustedes sabrán, yo trabajo en la traducción al español del fanfic de Harry Potter y los métodos de la racionalidad, que es como un fanfic pues de Harry Potter, ¿verdad? En el que tiene mucho valor la ciencia, la racionalidad y hay como muchos análisis interesantes para hacer, que es una de las razones por las cuales yo lo comencé a leer en inglés y por la cual me animé a traducirlo al español, porque creo que muestra una serie de conocimientos que vale mucho la pena tener, aún más allá de que a uno le guste Harry Potter o no. Y en el capítulo que he estado trabajando esta semana, pues se habla mucho del experimento de Milgram. Para los que tal vez no lo sepan, el experimento de Milgram es un experimento muy sencillo que se inició poco después de que acabó la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente el científico Milgram lo que puso fue un grupo como de 40 personas y los puso en una situación para comprobar hasta dónde eran capaces de llegar si tenían una autoridad que les indicaba qué hacer, aun si eso era incorrecto. Originalmente Milgram empezó el experimento como una prueba para poner a los ciudadanos alemanes para ver si de pronto los alemanes tenían más tendencia, eran más propensos a obedecer a la gente, si es que eran más obedientes por X o Y motivo. Pero Milgram primero hizo una prueba piloto en Estados Unidos. En una habitación estaba Milgram con el verdadero sujeto del experimento y en otra habitación estaba un actor que era el que supuestamente iba a ser experimentado, pero en realidad solamente era un cómplice de Milgram. Milgram hacía creer al sujeto del experimento que tenía una consola mediante la cual podía dar descargas eléctricas al actor. Estas descargas llegaban a un máximo de 450 voltios, donde quedaban marcadas pues como las 3X de peligro o muerte, y los demás interruptores estaban marcados como descarga pequeña, descarga mediana, en fin, descarga dolorosa. Y realmente estas personas creían que si hundían esos botones iban a provocarle descargas eléctricas al actor. Realmente las personas lo pensaban. Porque de hecho al principio ellos se ponían los electrodos y se recibía una pequeña descarga eléctrica. Eh, y bueno, digamos que con las primeras descargas eléctricas no había ningún problema. Se suponía que cada vez que el actor decía una palabra, una respuesta equivocada, tenían que darle una descarga eléctrica y luego si volvía a fallar, tenían que darle una descarga eléctrica mayor hasta ir subiendo hasta llegar al final. Pues donde una descarga de 450 voltios realmente podría matar a una persona o provocarle daño permanente. Eh, y a medida pues que iba subiendo el nivel, obviamente el actor empezaba a hacer más actuación de que estaba sufriendo como si lo estuvieran matando. Y digamos que este experimento en su momento fue revolucionario e incluso hoy en día hay personas que todavía se niegan como a aceptarlo porque arroja resultados demasiado radicales. Y es que la mayoría de personas están dispuestas a torturar a otros si les dicen que es por un bien común, si se los dice una autoridad, ¿cierto? Si les dice, no, usted tiene que hacerlo, y le dice con voz dura, como con mirada severa, como con esa propiedad que suelen tener los líderes, ¿ya? Y sí, o sea, la mayoría de personas suele sucumbir ante esa presión. En el experimento original eran 40 personas, ya lo he dicho como 3 veces, y 26 de las 40 personas llegaron hasta el final. O sea, digamos que de haber sido un experimento real, habrían matado a ese actor. El propio Milgram llegó a hacer como unas 19 variaciones de su experimento y digamos que en años recientes se han seguido haciendo otras variaciones y hasta ahora el experimento de Milgram ha sido consistente. Recuerdo que un experimento reciente demostró que las mujeres eran como más propensas por alguna razón a ser obedientes y muchos dicen que es perfectamente lógico considerando pues que vivimos una sociedad como muy machista en las que a las mujeres se les obliga pues que tienen que cubrirse mucho o tienen que destaparse mucho y que tienen que ser madres y tienen que casarse y tienen que trabajar, en fin, como que ya de por sí están propensas a ser obedientes porque en la vida diaria a la mayoría le toca pues como someterse. También quería hablar de otro experimento que se llama el síndrome del espectador, que es este experimento básicamente dice que si una muchedumbre está donde ocurre algo malo, la mayoría no va a querer intervenir, la mayoría solamente se va a quedar ahí mirando o se va a alejar incluso. Como que no, no es mi problema, yo solamente estoy mirando. ¿Ya? Y de hecho, bueno, también gracias a varios experimentos que se han hecho con este síndrome del espectador, se ha demostrado que es más fácil obtener ayuda si uno coge y señala a alguien en particular de la muchedumbre, como dice, oye, tú, ayúdame.
Como que cada persona se siente llamada a tener que ayudar, sobre todo porque a veces las demás se apartan, las demás se apartan de esa persona, como que no, lo eligieron a usted, ¿ya? Pero que si alguien no hace eso, de hecho, es muy probable que simplemente nadie haga nada, o sea, como que no, no es conmigo. ¿Y por qué lo menciono? Porque tiene relación con el experimento de Milgram, que comprueba pues que la mayoría de personas son egoístas o miedosas o cobardes, porque luego cuando hicieron una variación del experimento, en el que no era la persona, no era el sujeto experimentado el que hundía los botones, sino que todo lo que tenía que hacer era recitar las preguntas y otro era el que hundía los botones, el experimentador, y el actor pues allá haciendo su visaje. En ese caso no fueron 26 de 40 personas, sino 37 de 40 personas. O sea que cuando no es con uno, o sea, digamos que el ser humano es más propenso a permitir que ocurran atrocidades, que ocurran cosas horribles ahí frente a uno. Ese es el síndrome del espectador. Y para redondear, quería hablarles del experimento de la prisión Stanford, que básicamente establece que cuando a las personas se les da, aunque sea una pizca de poder, a todo el mundo se les sube a la cabeza. Este experimento generalmente se hizo con, bueno, a ustedes va con un grupo de personas dividido en dos. Unos eran los guardias de la prisión y otros eran pues como los prisioneros, ¿cierto? Y de inmediato a los que ponían de guardia se les subió el poder a la cabeza y empezaban a ser arbitrarios y todo eso. Luego lo han hecho con variaciones de, bueno, en vez de una prisión hagámoslo como si fuera un colegio, entonces ustedes van a ser los profesores y ustedes van a ser los estudiantes y como los profesores pueden decir cómo hacen las cosas, ustedes mandan acá. Y ocurre lo mismo, ¿ya? Digamos que estos tres experimentos combinados permiten como hacer una evaluación psicológica de la mente humana, ¿no? Eh, Muchas personas que son muy cínicas usan estos tres experimentos para decir, no, los seres humanos son una miseria, no merecemos la pena, no vale la pena tener fe en nadie, ¿qué es eso? La mayoría de personas son egoístas, desinteresadas, no se preocupan por el prójimo, hasta si pueden, le echan zancadilla con tal de que ellos estén bien, en fin. Y digamos que por un tiempo yo pensé así, de hecho, o sea, decía, no, o sea, este experimento de Milgram muestra lo desgraciada que es la gente, o sea, pero gracias a leer Harry Potter y los métodos de la racionalidad, digamos que he hecho conciencia de algo que hace mucho énfasis el personaje principal, y es que uno puede optar por ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿ya? O sea, uno puede ver el vaso medio vacío y decir que munga la humanidad, o uno puede ver el vaso medio lleno y darse cuenta que igual hay gente buena en el mundo, ¿ya? O sea, puede que uno diga, uy, solamente tres personas de 40 que son realmente buenas, que están dispuestos a decir, no, yo no voy a participar en esta cosa tan horrible. Eh, Puede que parezca un número pequeño, y sí lo es, pero al menos existen personas buenas. Y también se puede mencionar pues como otros ejemplos, como por ejemplo cuando ocurrió el holocausto nazi, donde muchas personas corrieron riesgos para proteger a los homosexuales, a los judíos y a los gitanos, que eran como los tres grupos que principalmente eran perseguidos por los nazis. Y o sea, es cierto que murió muchísima gente, pero también es cierto que hubo muchas personas que arriesgaron su vida para proteger a estos que eran perseguidos. Y si bien a lo largo de la historia puede ser que estas personas buenas y protectoras hayan sido las que más tendencia tienen a ser sacrificadas y muertas, por ejemplo, Colombia. Colombia es un país que es perfecto ejemplo de eso. O sea, en este país han matado a muchas personas que han intentado ser como la voz disidente, que han intentado construir la paz, como el periodista Jaime Garzón, entre muchos, muchos otros ejemplos de personas que han luchado por hacer lo correcto y han sido asesinados por intereses particulares. Bueno, pero lo importante no es rendirse, o sea, lo importante no es ver el mundo como una miseria. Sí, el mundo puede ser mejor, sí, pero creo que realmente vamos en la dirección adecuada. Puede que ocurran a veces cosas que los animan a uno, como por ejemplo que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, igual que es que la humanidad no es perfecta y de hecho es más probable, más realista asumir que vamos a lograr construir un mundo mejor lentamente y con mucho esfuerzo y tropezando mucho en el camino. Pero creo que definitivamente lo importante es no rendirse. Y de hecho, lo bueno es que este tipo de experimentos sociales o psicológicos, no sé cómo los quieran llamar, nos permiten hacer conciencia. O sea, a veces es muy fácil decir, no, yo no quiero ayudar, ¿por qué me voy a meter yo? O no, este no es mi problema, es con alguien más. Es muy fácil hacerlo. Y justamente cuando uno hace ese tipo de cosas es que el mundo se vuelve una mierda.
ahí es cuando el mundo se da al carajo. La diferencia la podemos hacer todos, o sea, ya sea ayudando a un vecino, ayudando a alguien que necesite ayuda, haciendo lo correcto. Mucha gente siempre piensa, no, o sea, siempre y cuando no se trate de mí, no tengo por qué meterme, pero eso es lo que logra que el mundo sea terrible. Hay que cambiar de perspectiva, hay que cambiar de forma, de la forma de ver el mundo. De hecho, muchas de las personas que participaron en los primeros experimentos de Milgram, luego le escribieron cartas a él dándole las gracias porque les había prometido darse cuenta qué tipo de personas eran y qué debían hacer para mejorar. Así que, si ustedes son egoístas, cuestionense a sí mismos, o sea, ¿realmente vale la pena ser egoísta? Puede que uno piense, sí, así me evito problemas, pero en realidad a la larga no. Porque cuando uno en su núcleo, en su mundo cercano, uno intenta vivir sin meterse con nadie, lo que está construyendo es un gran mundo de gente egoísta, de gente que no se ayuda, de gente que no pone la mano en el fuego por quien lo necesita. Y un mundo así lo termina perjudicando a uno, ¿ya? No se trata ni siquiera de no hagas a otro lo que no te harías a ti mismo, ¿no? De hecho, se trata de ir más allá. Trata como de haz a otros lo que quieras que hagan por ti. Bueno, Riders, creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado, digamos, esta reflexión filosófica científica. Les recomiendo que lean el fanfic de Harry Potter y los métodos de la racionalidad. Está disponible en mi blog para mayor calidad. También en fanfiction.net, pero a veces tengo problemas con la plataforma y la forma en que me quedan los capítulos es toda rara. A mí no me gusta, por eso lo empecé a subir en mi blog también. Bueno, y pueden aprender cosas interesantes, pueden aprender a ser más racionales, a ser mejores personas también. Y bueno, si quieren suscríbanse para no perderse los videos próximos en el canal, un video cada semana. Pueden darle me gusta y compartirlo con un amigo también si les da la gana. Por ahora soy Raidot y les digo adiós, chao.